Bienvenidos al episodio 34 de esta tercera temporada de Hakuna Matata por el mundo en Brasil. En el episodio anterior les estuvimos mostrando una de las ciudades que más nos ha gustado conocer, no solo en Brasil, yo creo que, sino de muchos lugares que hemos conocido. Impresionante. Estuvimos visitando Ouro Preto, una ciudad en el estado de Minas Gerais con muchísima historia, así que si no vieron ese video les recomendamos de corazón que vayan a verlo, porque hay tanto para ver, para aprender, para conocer, que salimos maravillados. El video más ñoño de todo el canal, lejos. Venimos así de videos ñoño Brasilia, todo acá en Minas Gerais, pero bueno, nada, la verdad es que está buenísimo poder aprender y conocer tanto de este mundo tan lindo donde vivimos. Y ahora ya hemos emprendido ruta nuevamente, seguimos en el estado de Minas Gerais, pero vamos camino hacia una invitación y una juntada con unos amigos, así que ya te lo vamos a estar mostrando. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Acá la ruta por la que vamos justo están trabajando. Suponemos que este camino está afectado se vio afectado semanas atrás por el tema de las inundaciones. O sea, las inundaciones por las que varios nos preguntaron que si estábamos cerca o lejos fueron en Petrópolis, que ahora les vamos a mostrar en el mapa. Cuando ustedes nos escribieron, nosotros estábamos bastante lejos, por Alto Paraíso de Goiás, por ahí. Pero bueno, acá estamos un poco más. Seguimos estando lejos. Lo lindo que está el paisaje, la ruta bien sinuosa por caminos de montaña, súper verde. La verdad que no me esperaba esto. Hace mucho que no íbamos así por caminos de montaña. Acá estamos pasando por Ouro Branco, que está bien cerquita acá de Ouro Preto. Pero bueno, esto va a ser solo de pasadita. Aquí estamos atravesando una ciudad bien por el medio. No sé cuál es, ya nos vamos a fijar ahí bien en el GPS porque no me está marcando ahora. Miren lo que es el acceso, tremendo lo que es empinada la cosa esta, el acceso a la ruta, a la autopista. Sí, El compañero acá. pero este GPS sabe por dónde nos hizo meter. Nos mandó por otro camino antes, pero también era muy empinado, entonces dijimos, no, busquemos otra manera de subir. Nos metíamos por esa, decía prohibido camiones y ómnibus. Y arrancaba empinada. Dobla acá a la derecha, como para ir para Belo Horizonte. Arrancaba empinada, pero dijimos, bueno, vamos. Despacito. Cuando dobló, así. No, imposible. Así que bueno, ahora estamos yendo para Belo Horizonte, que no tenemos que ir, y buscaremos el primer retorno en la ruta para tomar para el otro lado que tenemos que ir. Ay, no, se nos frunció, la verdad. Miren, esa ahí es la primera calle que nos mandaba a subir el GPS. Y esta era la segunda. Miren, subimos por ahí. No, igual te juro que no se aprecia. Bueno, y después de manejar un par de horitas de Ouro Preto, hicimos una parada técnica. Boa noite. Boa noite! Tudo bom, galera? Saudades de vocês! Nós também. A los chicos los conocimos en el casamiento, fueron de las primeras parejas que conocimos brasileras cuando llegamos a Brasil y compartimos una semana, creo. Una semana. Así que los volvimos a encontrar a los chicos. Están con un proyecto que ya les vamos a mostrar. Construyeron una van
de cero junto con los chicos de Ahora de Ir. Buenas noches, muchachos. Ah. Están ahí. Español está bombando. Ahora que es de día, les queremos mostrar la nueva van que están construyendo los chicos. De este lado tenemos la van de los chicos de Ahora de Ir, de Yu y Feli, que ellos construyeron su propia van. Y acá a la derecha, la de los chicos de Sobre Rotas, de Gui y Gaby, que se los vamos a mostrar en el próximo video. Vamos a estar haciendo un van tour. Ellos, después de haber hecho sus dos vans, ahora compraron una, están construyéndola, que les quedó hermosa. Después que la terminan la van a vender y van a estar haciendo un curso de cómo camperizar. Así que para quienes estén interesados, después pueden ver el material que están haciendo los chicos. Les queremos mostrar la van, todavía no está terminada, está casi lista, pero está espectacular. Tiene acá la mesada con la canilla para jabón y demás. En la parte de enfrente, cocina con horno. Deberíamos llevar un horno de estos de acá La de verdad, Brasil. Mirá. me encantaría. La luz LED acá pegada, tiene un montón de espacios acá de guardado, de armario, uno de este lado y del otro lado 2, 4, 6. Tiene indicador de nivel de agua, el control de toda la parte eléctrica, todo el control de los paneles acá. Todavía le falta la limpieza final, pero miren lo que son los detalles de terminación. Está espectacular. El colchón es semifijo, no lo voy a correr ahora para no echar mojo, pero si la cama se estira para acá y bueno, va a tener unos almohadones también ahí y acá va la mesa. Y lo que más nos gusta es el baño. Miren. Bueno, miren, tiene el duchador ahí arriba, la rejillita, la bacha. Y miren acá abajo, no quiero pisar porque vi que estaban pintando recién. Acá se guarda el inodoro, entonces vos lo metés ahí y cuando querés lo sacás y ahí tenés para bañarte. Y un detalle que nos gusta mucho, mira, se preguntarán para qué tiene 3 desagües del baño. Cuando el camper no está nivelado, o está nivelado para el otro lado donde tenemos el desagote, cuando te estás duchando se llena de agua. Entonces lo bueno es que no importa cómo estés estacionado, te garantizás de que si te estás duchando el agua vaya al tanque. Así que los chicos están compartiendo todo esto en las redes sociales y próximamente va a salir el curso a la venta, así que para quienes estén interesados pueden seguir Ahora de Ir y Sobre Rotas. Así que los felicitamos por el laburazo que hicieron, nos encanta. Bueno, nos vamos. Nos vamos, pasamos 2 días aquí con los chicos, a full trabajando, ellos terminando su proyecto y nosotros aprovechando también a trabajar, pero nos vamos a encontrar con los chicos nuevamente en camino seguro. Pronto. Chao amigos. Buen viaje. Las despedidas son tristes, pero nos despedimos de los amigos y ahora vamos en búsqueda a un encuentro con otros amigos. Que ustedes ya los conocen. A ver si adivina alguien. Bueno, acá teníamos la opción de pasar por Petrópolis, pero como contábamos en unos videos atrás, bueno, por ahí muchos nos escribieron también que habían leído en las noticias. Lamentablemente, semanas atrás hubieron muchas inundaciones en Petrópolis, entonces la verdad es que no consideramos que sea atinado pasar en estos momentos. Vimos que al día de hoy se siguen leyendo noticias de que siguen trabajando con todo esto que lamentablemente ocurrió y que habían un montón de lugares turísticos cerrados, así que bueno, será otro lugar que anotamos en nuestra lista de pendientes para conocer cuando volvamos en algún momento a Brasil. Y acá los paisajes vuelven a cambiar rotundamente. Miren lo que son estas montañas. ¿Cuánto hacía que no pasábamos por un túnel, mi amor? No sé cuándo fue la última vez. Acá en Brasil ya habíamos pasado por algo. Me parece que no. O sea, iba a decir que en Mendoza, pero me suena como muy exagerado, tanto tiempo atrás. Sí, pero no tengo recuerdo de otro. Qué buenos paisajes. Qué loco cómo va cambiando todo el tiempo.
por primera vez estamos repitiendo ruta acá en Brasil. Les vamos a dejar un mapita acá de Polar Step, que también es otra aplicación que usamos para ir marcando nuestro recorrido, así que pueden ir siguiendo nuestras rutas por ahí. Pasamos por acá ya en octubre, nuestros primeros días en Brasil, y ahora vamos a repetir un par de kilómetros hasta llegar ahí a la zona de Búzios. El fin de semana largo, carnaval, así que la gente que creemos que va a haber acá, la ruta está muy cargada. Esperemos poder acomodarnos en algún lugar. Teníamos muchísimas ganas, uno de nuestros deseos era pasar un carnaval acá en Río de Janeiro, pero lamentablemente este año a causa de la pandemia se canceló y nos vamos a quedar, o sea, no se hace ni el de Río ni en ningún otro lado, así que nos vamos a quedar con las ganas, pero bueno, vamos a ver si, a cruzar los dedos, y este fin de semana tal vez en la playa pase algo. Ay, cómo se la pusieron los tres. Con razón estaba tan trabado el tráfico. En estos momentos estamos cruzando la laguna de Araruama, que es lo que veníamos costeando recién, y ya falta poquito para acercarnos al mar. Hemos recalculado y vamos primero con destino a Cabo Frío. Cabo Frío, la séptima ciudad más antigua de Brasil. Mira, no lo tenía eso, che. Miren, volvimos al mar. 30 grados hacen. Y acá estamos viendo dónde parar a dormir. Está che. Bueno, esta zona está buena. Debe haber mucho viento porque acá se ve gente. Ahí están armando o desarmando, no sé, para hacer kitesurf. Antes de parar, vamos a aprovechar a hacer unas compras. Miren, acá encontramos de casualidad una feria de verduras y frutas, así que vamos a hacer algunas compras para tener. No hace, no sé, ni una hora todavía que ya llegamos a la playa y ya hablo por mí, pero yo creo que vos también, ya estamos transpirando como testigo falso. El mar está... Y miren, voy a dar vuelta a la cámara. Miren quién está ahí, a ver si ya están viendo, ya descubrieron con quién nos íbamos a encontrar. Veníamos planificando el reencuentro con los chicos hacía varios días. Para los que no saben, con los chicos de Vale Libertache estuvimos viajando 2 meses acá por Brasil y estábamos esperando reencontrarnos. Hola amigos, ¿todo bien? Bueno, mañana les vamos a mostrar bien, pero es increíble la transparencia del agua. Miren lo que es. Es un poco más fría, pero el color que tiene, qué hermosura de lugar. ¿Cambiaste de casa? Estamos muy contentos de estar acá con nuestros amigos. Estamos tomando cerveza, haciendo pizza, aprovechando que los chicos tienen horno. Y poniéndonos al día. Mucha charla. Santi está haciendo unas pizzas. Dominiki está trabajando. Estoy trabajando un poco. Estoy de vacaciones. Sí, me olvidó cómo hablar español. Me olvidó. Me olvidé. Me olvidé. Hola. Y acá está Pacheco. Buscando comida. Miren lo que es la vista de nuestra oficina, de nuestro patio del día de hoy. No se puede creer el color del agua. Y desde hace unas horas una camioneta que, no sé, se quiso meter al mar el señor.
Yo no puedo entender cómo esta camioneta terminó acá. Aparte miren dónde está. Pegada al mar. Yo no sé si va a subir la marea acá. Vamos a ver cómo termina esto. El color del agua. Es muy transparente, pero está fría, ¿eh? No es el agua calentita de la Lagoa. No, nada que ver la temperatura. Pero mirá lo que es la transparencia. Uy, se me van a volar las... Bueno, y ahí aparentemente llegó la grúa, pero yo no sé cómo va a llegar hasta allá. Creo que esto va a estar muy interesante. Ah, yo pensé que iban a entrar, pero no. Ahí lo están afirmando y van a extender la grúa hasta allá. Y este reencuentro se viene con mucha comida. Ayer hicimos pizza. Ahora no es una moto, no es nada, es un avión. Este reencuentro se viene con mucha comida. Anoche hicimos pizza casera y hoy vamos a hacer un asado. Y fue lo único que conseguimos, este pedazo de carne, que el nombre en portugués es Alcatra suína. ¿Cómo? Repite. Suína es de porco. Sí, alcatra. Y alcatra es la parte. Tiene pinta de ser como bondiola de cerdo, pero no sé. La vamos a envolver en papel de aluminio porque es muy gruesa y está congelada. Y después la vamos a sacar y la vamos a dorar un poquito. Vamos a ver qué tal sale. Ponen unas verduritas. Esto es pan de ajo, ¿no es cierto? Sí. Casero. Acá en Brasil es muy común que, digamos, como que siempre en los asados hay pan de ajo. Ahí tenemos unos choripanes. Yo estoy esperando esa ollita para comer papas fritas. Creo que te va a quedar con las ganas, no sé si vamos a comer. No, ¿en serio? Sí, porque hay mucha comida. Mucha. El pan de ajo es la primera vez que lo estamos comiendo casero. Todas las veces ya era industrial. Le vamos a pedir a Gaby que nos cuente la receta. Entonces, para hacerlo pan, yo usé mantequilla, ajo, limón y un poquito de mozzarella, un poquito de sal, algunos temperos que son secretos. Temperos es condimentos. Condimentos, bueno. Y es esto, este es lo pan. Está realmente, pero muy sabroso. Qué bueno, amigos. Tiene pinta, ¿eh? Está muy rico. Y lo hicimos a lo brasilero. Sacamos de a poquito, primero comimos los chorizos, después el pan de ajo, todo así en cuotas y cortado chiquitito. Salud, amigos. Salud. Feliz reencuentro. Y probando cosas nuevas, ananá a la parrilla. A ver, y con pimienta. A ver. Es rico. ¿Te gustó? Me gusta. ¿Estás descansando hoy de la cocina? Mirá, estoy de invitado, bañadito. Mi amigo Gabriel está haciendo ñoquis, pero no sé, ahora creo que los va a hacer fritos, así que... Te voy a mostrar. Domi por acá, Já estou trabajando. trabalhando um pouco. Estamos em um ponto em Overlander que tiene una vista belíssima, pero la internet no puedo hablar o que penso aqui en YouTube. Es muy malo. Y acá lo tenemos al cocinero. Tentando algunos ñoques fritos para nuestros amigos argentinos. Esta es la masa. Disculpe a los italianos. Gaby ya me dio uno para probar, estaba muy bien. Ahí está la salsa. Vamos a probar, tienen mucha pinta los ñoquis. Son ñoquis de zapallo, fritos, con salsa casera.
Están muy buenos. Así que ya es una comida que Gaby va a poder repetir. Quisimos venir para otra playa, a ver si hay un poquito menos de gente. ¡Ay! Se la puso. Se la puso acá, pero no. ¡Ay! La camioneta está rayando toda.